En el siguiente tema que vamos a ver, vamos a hablar de cómo hay unos errores muy grandes en el proceso de la educación. Los educadores, ya sea papás o maestros, tienden a hacer algunas cosas como creer que los hijos tienen ya la información de uno por el solo hecho de haber sido engendrados por el padre. Esto es muy extraño, pero es muy real. Entonces, los papás quieren terminar su propia historia, quieren que lo que está pendiente se lleve a cabo. Entonces, nosotros los papás iniciamos por poner a los hijos en un escenario como si ellos estuvieran viviendo ese escenario. Entonces, yo quiero que mi hijo sea, yo quiero que mi hijo logre, yo quiero que mi hijo haga. Y si yo fui golpeado, jamás voy a golpear a mi hijo. Si yo fui muy despreciado, jamás lo voy a despreciar. Jamás voy a hacer algo que le lastime como se me lastimó a mí. No quiero que él padezca de carencias como las que yo padecí. No quiero que él tenga mucho consentimiento y sea muy déspota, porque yo algún día lo fui. Entonces, quiero que mi hijo sea lo que yo no tuve, lo que yo no pude ser. Y aquí es un error muy grande porque entonces empezamos a crear una historia en la cabeza de nuestros hijos. Y ellos vinieron con su cinta virgen, vinieron con su cerebro limpio de información. La información que yo le pongo a mis hijos está llena de emociones. Esas son mías. Esas emociones yo las tengo pendientes de mi propia historia. Entonces, quiero que mi hijo, desde muy temprana edad, ya sepa leer, porque a mí se me enseñó a leer a los 3 años, a los 2 y medio años de edad, yo ya estoy hablando. Oh, entonces yo quiero que mi hijo sepa hablar y sepa leer, porque yo a los 3 años ya podía leer y a los 3 y medio ya podía leer de corrido. Quiero que sea como su padre. En hechos no estoy viendo si él quiere ser como yo, porque el papá que él tiene no es el mismo papá que yo tuve. Esta es la gran diferencia. Y entonces empezamos a generar un modelo educativo para que él se vaya pareciendo a mí. Y yo le voy diciendo, tú tienes mi apellido. Tú tienes una casa como la que yo tuve de niño. Tú tienes juguetes. Esos yo no los tuve. Tú tienes muchos juguetes. Y tú tienes mucho respeto. A mí se me golpeaba mucho. Yo jamás te he dado un golpe. Y a mí no me besaban y yo te lleno de besos. Y a mí se me quitaban las cosas de la boca y yo a ti te dejo comer lo que tú necesites comer. Es decir, yo estoy cumpliendo mi historia en mi hijo. Este es un error tremendo porque entonces ese hijo ya no es él, ya es una extensión de mí, ya no es un ser auténtico por sí mismo, ya es una especie de extensión de mi emocionalidad, de mis pensamientos, de mis actividades humanas, al punto que él ahora se quiere parecer a mí. En vez de decir yo pertenezco al género masculino, o mi hija que diga yo pertenezco al género femenino, dice, no, yo me quiero parecer a mi mamá. Y se viste como yo, y se viste como la mamá. Es decir, nuestros hijos tienen la necesidad de un modelo, pero ese modelo se va deshaciendo conforme lo asimilan, viene otro modelo, se va diluyendo conforme lo asimilan. Su manera de vestir se va diluyendo, su manera de imitarme se va diluyendo, porque ya lo integró a alguna parte de su personalidad. Y aquí es donde él empieza a ser auténtico. El asunto es cuando yo digo, pues caramba, deseo que mi hijo sea tan hombre como yo soy. No le estoy permitiendo que él elija. Yo estoy queriendo imponerle una manera de ser. O quiero que él sea tan honesto como yo lo soy. O que sea tan tramposo como yo sé que soy. Que se pueda bailar a los demás. Que mi hijo pueda engañar a los demás con mucha facilidad. Eso es lo que yo quisiera. Que no se deje de nadie. Entonces me voy a sentir muy orgulloso. Este es uno de los errores iniciales que tenemos los seres humanos conforme vamos viviendo la vida.